Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a su programa El amor lo puede todo. Y el día de hoy tenemos el programa El arte de poner excusas. Nuestro tema, el arte de poner excusas. Este programa es un programa grabado, inédito, grabado. No sé en qué momento lo vas a estar viendo, en qué momento lo vas a estar escuchando, pero cuando lo hagas, pues muy agradecida y bienvenidos a todos. Recuerda, es grabado y totalmente inédito, ¿vale? Bueno, el tema del día de hoy es el arte de poner excusas en tu programa El amor lo puede todo. Y bueno, te estaba platicando que cuántas veces y cuántas excusas has puesto en el transcurso de tu vida para no hacer algo, para no lograr algo, para no llevar a cabo algo, y que tú misma te sabotees sin darte cuenta. Tú mismo te pongas el pie sin que te des cuenta. Por ejemplo, ¿cuántas veces has intentado lograr algo, hacer algo, y tú mismo te convences de que no lo puedes hacer y convences a los demás de que no lo puedes hacer para no sentirte en culpa? Por ejemplo, la excusa, desde el enfoque psicológico, desde la parte psicológica, la excusa es un mecanismo de defensa. ¿Por qué un mecanismo de defensa? Porque tengo miedo a hacer cualquier cosa, la que llegue a tu mente, pero tu mente te empieza a sabotear y te empieza a decir: es que tú no puedes, eso no es para ti, eso no lo hagas, eso no podría ser, y entonces te empiezas a creer lo que los pensamientos te están diciendo, y entonces empezamos a utilizar ese mecanismo de defensa tanto para mí como para las demás personas, para hacer creer a las demás personas que también no lo puedes hacer. Y por ejemplo, hay un ejemplo muy palpable cuando yo empiezo a pedir que escuchen algún tema o algo que aprendan las personas y dicen: híjole, ¿qué crees, Mari? Que a mí se me olvida todo. ¿Qué crees? Que yo me siento como que no me aprendo nada. Y entonces tratan de convencer a la otra persona de que de verdad se le olvida y de verdad que no puede lograr lo que le estás proponiendo o entender o escribir, porque hay quien me dice: es que yo ni siquiera puedo escribir. O sea, con tal de no hacerse responsable de lo que le estás pidiendo, incluso dice que no puede escribir, que no puede entender y que no puede acordarse de nada, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado y cuántas veces habrás dicho alguna excusa en tu vida para que tú mismo no puedas lograr cosas que te propones? Es algo como un escudo que cubre tus debilidades, que cubre todo lo que tú no puedes lograr hacer o lo que te crees tú que no puedes lograr hacer. Entonces pone el escudo, lo tapa y cubre. Y entonces te saboteas para tantas cosas que tú pudieras hacer y tú misma te dices que no lo puedes lograr. Entonces, las excusas van haciendo que el cerebro sea un lugar apropiado para conservar el miedo y para mantener el miedo dentro de sí. Imagínate cómo le vamos metiendo o le vamos dejando que le permanezcan ideas para conservar ese miedo. Entonces, pues el tema del día de hoy va a estar muy, muy interesante, porque vamos a saber por qué te pones excusas y por qué te quedas sin hacer lo que tú quisieras hacer, por qué te saboteas a ti mismo, por qué recurres a una excusa cada vez que no quieres hacer algo y no hablas con la verdad, y principalmente tú no te conduces con esa verdad, tú no identificas por qué estás poniendo esa excusa, ¿vale? Bueno, te decía que entonces cuando nosotros ponemos una excusa, por ejemplo, te decía: es que tienes que escuchar por qué, o ver en la pantalla por qué el ego funciona de tal manera para ver cómo lo puedo aplicar en mi vida. Y entonces digo: no, es que no sé poner el tema, ningún tema, no le sé a la tecnología y además no sé escribir, ¿no?
cuando perfectamente sabes que sí puedes hacerlo y que sí lo puedes llevar a cabo, ¿no? Entonces, imagínate cuántas cosas te vas perdiendo de tu vida para no lograr y para no disfrutar y para no vivir en la situación auténtica que tú quisieras. Entonces nos vamos haciendo irresponsables de nuestra vida y entonces vamos deshaciendo nuestro potencial humano. Nos vamos quedando sin hacer lo que a nosotros nos gustaría o quisiéramos hacer, porque en el fondo sabes muy bien que lo quisieras hacer, pero tú misma te dices que no puedes. Entonces, cuando tienes a tu cerebro bien arrinconado, bien acomodado para decir, es que yo no puedo hacerlo, ya ni siquiera te cuestionas por qué no puedes hacerlo, porque estás pensando que no puedes hacerlo. ¿Te das cuenta cómo nosotros mismos nos autosaboteamos, cómo nosotros mismos no logramos ver lo que estamos haciendo con nuestro propio ser, con nuestra propia persona, con nuestra propia esencia? Bueno, te comentaba que la responsabilidad, por ejemplo, de lograr y de sacar ese potencial que tengo, pues la voy dejando de lado. Y ni siquiera descubro y ni siquiera me doy cuenta que tengo ese potencial, ni siquiera puedo verlo, ni siquiera puedo descubrirlo. Las excusas se usan, y fíjate, ¿cuántas veces has usado excusas para que no confrontes la realidad, para que no te enfrentes a lo que es la realidad? ¿Qué cosas has dicho? Ve pensando, ve haciendo una listita de las cosas que has dicho para que no enfrentes tu realidad. Por ejemplo, hay excusas internas y excusas externas. Por ejemplo, te voy a hablar de una excusa interna. Quiero bajar de peso, ¿no? Quiero bajar de peso, ya me siento incómoda, ya te sientes incómodo por tu peso, no te gusta cómo te ves, te sientes pesado, pesada y entonces quieres bajar de peso, te pones feliz y le dices a todo mundo que vas a bajar de peso. Y entonces ni siquiera sabes cuántos kilos quieres bajar, ni siquiera sabes cuántos kilos pesas, ni siquiera has hecho un plan de acción para que tú puedas bajar esos kilos que tú pretendes bajar o los que en teoría quisieras bajar. Y entonces continúas tu vida como si nada, solo fue como un chispazo que vino a tu mente y después la mente te empezó a decir, no, es que tú para qué quieres bajar, tú ni puedes, tú siempre, es más, tú desde que eras niña eras gordita, tú así naciste, tú naciste gordita. Ahora, ¿cómo te quieres ver delgada? No, va a ser imposible bajar de peso, y empieza la mente a bombardearte y entonces te empiezas a creer que eso es verdad y ya no lo haces, ya no lo llevas a cabo. Entonces, fíjate, ¿qué le vas a decir luego a la persona que le contaste que querías bajar de peso? No, ¿sabes qué? Es que ya me acordé que una vez que yo fui al doctor me dijeron que yo estaba mal de la tiroides y entonces que yo no bajo de peso por mi tiroides, no es porque sea tragona y no es por otra cosa, sino es por mi tiroides. Ah, bueno, pero puedes hacer ejercicio. No, ¿qué crees? Que me duele mucho la rodilla. Entonces me duele la rodilla y yo pienso que no puedo hacer ejercicio y entonces se empieza a quejar esa persona, empieza a explicar por qué no lo puede hacer y se la cree ella misma y se la cree la otra persona que lo está escuchando. Entonces, date cuenta de todo lo que puede ocurrir cuando nosotros hablamos solamente lo que pensamos, sin pensar lo que voy a hablar, sin pensar cómo voy a ejecutar un plan de acción y sin pensar qué es lo que quiero lograr, a dónde quiero llegar, cuál va a ser mi objetivo. Pero verlo como una realidad y enfrentar esa realidad. Por eso esta persona no se pesó, no supo cuántos kilos quería bajar, no supo cuántos kilos pesaba, no, porque no quiere enfrentar eso que está viviendo y eso que le está afectando físicamente y le está afectando emocionalmente. Porque ¿cuántas excusas sueles decirte a ti y cuántas excusas les dices a los demás por lo que tú
estás sintiendo y por lo que tú estás pensando que no quieres o que no puedes hacer, ¿no? La sociedad nos ha enseñado que todo tiene que ser muy rápido, o sea, vivimos en una sociedad de la rapidez, las lavadoras, las sopas maruchas, el microondas, o sea, todo nos está diciendo que no podemos tener cosas en un proceso, tiene que ser muy rápido. Entonces, si alguien se propone bajar de peso, quiere verse delgada al otro día, o quiere que sus músculos o sus cuadritos o lo que quiera lograr se logren al otro día, ¿no? O en una semana. Entonces, cuando vamos dejando de pensar en nosotros mismos y pensamos qué va a decir el otro allá afuera, entonces empezamos a utilizar las excusas. ¿Te das cuenta? Entonces, esta parte de cuando nosotros nos volvemos unos artistas en poner excusas, todos unos artistas en poner excusas, entonces empezamos a no querer enfrentar mi potencial, a no querer enfrentar lo que yo puedo lograr y a no querer enfrentar lo que yo quiero. Y a no querer enfrentar ese miedito que se siente cada vez que vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿te has preguntado eso? ¿Por qué pongo excusas para todo? Por ejemplo, a mí me estaba ocurriendo que cuando alguien me invitaba a salir a algún lado, yo les decía siempre, ay, no, es que ¿qué crees que estoy bien ocupada? No puedo. Bueno, no puedes hoy jueves, pero quizás puedas el sábado o el domingo. ¿Qué crees que no? Porque también ese día tengo cosas que hacer. Y entonces ponía excusas para no salir. Y entonces llega el momento en que me pongo a pensar y me pregunto, ¿por qué no quiero salir? ¿Y por qué estoy poniendo excusas para salir? Bueno, es que me estoy sintiendo con flojera o me estoy sintiendo triste, y entonces puedes encontrar el trasfondo de por qué pones excusas para hacer algo. Te podrás dar cuenta entonces por qué estás poniendo excusas para hacer las cosas. Pero hay quienes se vuelven tan diestros, tan buenos para decir excusas, que incluso ellos mismos se la creen, e incluso la persona que los está escuchando también se lo cree. Entonces, imagínate ¿cuánta enfermedad puede haber en esta parte de las excusas para no enfrentar lo que no quiero enfrentar? Para no ver lo que no quiero ver, para no hacer lo que no quiero hacer, aún que sé que eso me va a beneficiar y aunque sé que eso me va a hacer sentir mejor, prefiero quedarme en mi zona de confort, ¿no? Porque si te invitan a algún lado y no quieres ir, se tiene la idea de que es poco cortés decir que no queremos, ¿no? Entonces, no le puedo decir la verdad, porque ni siquiera yo me descubro la verdad. Y entonces le digo, le invento cualquier cosa y le digo que me siento mal, que me duele el estómago o que me enfermé, pero no digo por qué no quiero recibir la invitación que me están haciendo, ¿no? Entonces, muchas veces escondemos la verdad porque hemos crecido en una sociedad también, fíjate toda la enfermedad que hay en esto. Crecimos en una sociedad donde todo lo queremos rápido, donde queremos ver resultados así. Ya los procesos nos los brincamos, ya no va a haber un proceso, ya quiero ver el resultado de forma inmediata, ¿no? Y ahora voy a esconder la verdad de lo que estoy sintiendo porque tampoco le voy a decir lo que de verdad pienso, porque no quiero, ¿no? Entonces vamos volviéndonos personas que no somos nosotros mismos, nos vamos volviendo personas que vamos haciendo cosas por quedar bien o por cubrir lo que realmente siento o lo que realmente soy. Y entonces empiezo a esconder la verdad y no le digo la verdad, le digo, es que no quiero salir porque me enfermé, ¿qué crees que me duele la garganta? Yo creo que mejor otro día, ¿no? Entonces imagínate cómo vamos adornando la verdad, cómo vamos tratando de decir cosas que no sean tan directas
para que supuestamente no lastimemos a las personas y no se sientan mal, ¿vale? Entonces, no digo la verdad, la escondo, y la otra es que no, una es que no digo la verdad porque la escondo para que la otra persona no se ofenda, y la otra es que quiero que las cosas sucedan de forma inmediata. Depende en dónde estés poniendo la excusa, si tu excusa sea interna o tu excusa sea externa. Interna es para algo que te va a servir para ti, o externa que algo se lo estés diciendo a la otra persona que no quieres salir porque te enfermaste, ¿vale? Y la interna es como cuando estabas sintiéndote incómoda con tu peso y lo quieres cambiar, pero tú misma te convences y dices, no, yo desde chiquita era gordita, entonces eso no va a cambiar, así voy a seguir, ¿no? Y entonces no quiero enfrentar la realidad y no quiero ver lo que de verdad está pasando conmigo. En muchas ocasiones, para evitar confrontaciones o para evitar explicaciones, pues es cuando mentimos, ¿no? Cuando dices, ay, es que, ¿qué crees? Que me enfermé de la pancita y tengo diarrea, no puedo salir, ¿no? Y ya la otra persona pues se queda sin argumentos para poderte decir que sí vayan, o para seguirte insistiendo, y entonces le tumbas todo y ya quedó, lo lograste, ¿no? Por ejemplo, también para no causarle daño a la amistad o a la imagen, pues ponemos excusas, ¿no? Para que la otra persona no se sienta mal. Por ejemplo, cuando te decía que cuando pensamos en bajar de peso y no lo hacemos, ponemos excusas y decimos que pues es que no puedo porque estoy enfermo, ¿no? Fíjate que yo te quiero platicar algo, porque yo recuerdo que muchas veces los doctores me decían, es que para bajar tus niveles de glucosa tienes que hacer ejercicio, ¿no? Y yo me enojaba porque esa era mi verdad, y decía, es que ese doctor no sabe lo que dice, porque con el cansancio que siento, con la enfermedad, con el nivel de glucosa alto, y yo ponía todos las excusas que me pudieran servir, las situaciones que me pudieran servir para que mi excusa fuera válida. Y por muchos años me detuve a hacer caso a la sugerencia y me quedaba sin hacer ejercicio, a pesar de que yo en el fondo sabía que eso me iba a ayudar. Entonces, yo buscaba la forma de convencer a los médicos y convencer a mi familia y convencerme yo de que no podía hacerlo, porque me sentía muy mal. Y de verdad que todos te la creen, incluso tú te la crees, pero sin embargo la única que se estaba afectando con esta situación era yo. Y cuando empiezo a hacer ejercicio y cuando empiezo a ver los beneficios y cuando empiezo a notar que las excusas ya no eran válidas, que me estaba por el contrario beneficiando de llevar a cabo la verdad y las cosas que yo estaba realizando físicamente, ya no había nada que pudiera cambiar, sino simplemente lo que yo estaba sintiendo en mí, que era un gran beneficio en mi cuerpo, en mi salud mental y en mi salud emocional. Entonces, cada que vamos a poner una excusa, debemos preguntarnos un momento, detenernos y preguntarnos a pensar, ¿por qué razón estoy poniendo esta excusa? Y si yo me hubiera puesto a pensar por qué razón estaba poniendo esa excusa, hubiera dicho, si hubiera sido honesta conmigo, flojera y solamente flojera. Pero sin embargo me dediqué a extenderme una serie de justificaciones, una serie de cosas para poder justificarme a mí misma y justificarle a los demás por qué no podía hacer ejercicio. Y cuando te das cuenta que en mi caso perdí mucho tiempo para vivir bien y para vivir a gusto solo por no querer enfrentar lo que tenía que enfrentar en ese momento. Entonces, lo más importante es que te preguntes y te des cuenta para qué sirven esas excusas. Y analizar qué pasaría si tú, cuando en vez de poner una excusa, dices la verdad y enfrentas más bien cuestionas lo que estás pensando y enfrentas
lo que vas a decir y lo que vas a hacer. Y hablar con la verdad y tener de por medio la honestidad, ¿no? ¿Qué pasaría si en este momento le digo la verdad? ¿Qué pasaría si dejo de poner excusas y dejo el hábito que me define muchas veces y que define a muchas personas, ese hábito de poner excusas? Fíjate bien, cuando alguien se queja, antes de que termines tú de darle una idea, una sugerencia, le propongas la solución o le resuelvas algo, esa persona ya pensó y ya tiene lista su excusa para decirte que no puede. Y ha ocurrido muchas veces, por ejemplo, yo cuando estoy con mis pacientes en el consultorio y les digo, oye, es que mira, estaría bien que leyeras tal libro y fueras entendiendo. No, ¿sabe qué? Es que no, mi vista no me falla mucho. No puedo leer. me falla y no puedo leer. Yo creo que no, vamos a buscar otra alternativa porque eso a mí no me funciona, ¿no? No se preocupe, mire, también está en audio. Ay, ¿qué cree? Pero no tengo tiempo. Y entonces, cuando le vas dando una solución, siempre van a tener una respuesta para tener un problema para la solución. Entonces, te das cuenta que esas personas siempre van a tener una excusa lista para no realizar lo que tienen que realizar, para no enfrentar lo que tienen que enfrentar. Sin embargo, quieren que se les resuelva las cosas. Sin embargo, quieren que, como por arte de magia, el terapeuta le resuelva lo que está viviendo, ¿no? Y muchas veces por eso se molestan, ¿no? Y dicen, es que no me sirve de nada. Pues no te sirve de nada porque no te haces responsable de lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y entonces buscamos un pretexto, justificamos, en ocasiones son pretextos tan raros, tan extraños, tan tontos, tan estúpidos, que no nos ponemos a pensar qué pretexto estoy diciendo, pero lo digo, para tapar lo incompetente que me siento, porque no lo eres, lo incompetente que me siento, y disimular que soy inseguro, que no quiero hacerlo, que me da flojera o que mi ego me gana. O sea, detrás de las excusas, ¿cuántas cosas hay atrás? ¿Cuántas cosas hay escondidas? ¿Cuántas cosas hay que están al acecho para salir y cubrir y no lograr lo que tú quieras? No sacar tu potencial, no brillar, no lograr. Y entonces vas cubriendo. Y nunca hay personas que nunca se les terminan los pretextos, ¿eh? Hay, por ejemplo, cuando alguien es muy impuntual. Ahí te va. Alguien es muy impuntual. Siempre va a tener un pretexto para llegar tarde, para no llegar, para ser impuntual. Siempre te va a dar una justificación. Siempre. Y primero viene por el camino creyéndose su justificación, diciéndose su justificación, y luego va a llegar y te la va a contar y tienes que creerle la justificación. Porque ya se la creyó antes, no es que había mucho tráfico, ¿no? Alguien el día de ayer me decía que había llegado tarde a su cita conmigo, porque hacía mucho calor. O sea, me surgió el tema porque dice, es que hace mucho, ¿por qué llegaste tarde, fulanita de tal? No, es que hace mucho calor. Y yo, ¿me puedes explicar qué tiene que ver el calor con que llegues tarde? Y sí me explicó, me dijo que porque le costaba más hacer las cosas, le pesaba más, se le complicaba más, o sea, el calor era el culpable de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, y porque habíamos iniciado su sesión terapéutica tan tarde, fue por culpa del calor, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cuántas excusas ponemos tan arbitrarias, tan tontas? Porque yo siempre digo, ¿qué necesidad de tú mismo robarte tiempo de tu sesión de terapia? ¿Qué ganas de no enfrentar lo que tienes que enfrentar? Fin, se acabó, ¿no?
o como las personas que siempre pierden su trabajo, ¿no? Y cuando nunca permanecen en un trabajo durante algún tiempo, ¿por qué? Porque siempre los patrones tienen la culpa, siempre los patrones les hacen algo y ellos nunca se responsabilizan por qué perdieron el trabajo, siempre los jefes son los que tienen la culpa. Es como el que reprueba, es que la maestra no me quiere, me reprobó porque no me quiere y porque le caigo mal. De verdad conozco mucha gente así, de verdad hay muchas personas que elaboran justificaciones tan construidas, tan buenas, que dices, híjole, derechito al fracaso, ya se lo creyó. ¿Por qué? Porque su palabra que trae sus justificaciones, su mentalidad, su forma de evadir el compromiso, su forma de evadir su realidad, ya la tiene bien elaborada y bien hecha para no enfrentarlo. Es una herramienta de manipulación andante, porque siempre va a querer obtener un beneficio a su favor, creyendo que es a su favor, pero en realidad se está terminando consigo mismo, está terminando con sus potenciales y está terminando con lo que puede ser para sí mismo, ¿no? Entonces, imagínate en una pareja que sea así, que siempre esté poniendo excusas por cualquier cosa, que no se es honesto consigo mismo, que también es deshonesto consigo mismo y deshonesto con los demás. Imagínate qué tipo de pareja es, pero hay quienes dicen, ay, es que estoy bien enamorada, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, esos pretextos que de entrada se ven tan tontos como el que yo te decía del calor, de verdad a mí me daban ganas así como que de soltar la risa y me aguanté porque dije, porque no encontré, mi mente no empezó a buscar la conexión del llegar tarde con el calor y dije, no lo encuentro, hasta que le pregunté, de verdad le pregunté qué tiene que ver y me explicó, ¿no? A sus ideas y sus razones me explicó qué tiene que ver. Entonces son pretextos tan tontos que demuestran una clara irresponsabilidad con sus propias vidas, con sus propias personas, que nunca van a llegar a nada estas personas, ¿no? Siempre van a estar evidenciando un comportamiento por encima de todo lo demás de un autoengaño. Siempre van a estar autoengañándose e intentando y pensando que están engañando a las demás personas. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Nunca va a pensar es que mi autoestima quizás no esté fluyendo bien, asumir qué es lo que de verdad estás pasando, ¿no? Por ejemplo, la indecisión, la inseguridad, la inmadurez o incluso el miedo, fíjate, indecisión, inseguridad, inmadurez y miedo, es lo que hay escondido atrás de los pretextos, atrás de todo lo que yo quiero esconder, de todo lo que yo no quiero ver. Todo esto están como fantasmas escondidos detrás de la indecisión, detrás de la inseguridad, detrás de la inmadurez y detrás del miedo tremendo que tienes por enfrentar tu realidad. Y cuando pensamos, es que es una persona que siempre pone excusas. ¿Qué te cuesta poner tu despertador o tu reloj o lo que sea más temprano y llegas a la hora que tienes que llegar? ¿Por qué siempre te tienes que estar autosaboteando y por qué siempre que tienes que estar haciendo cosas inmaduras que van en contra de tu crecimiento, que van en contra de lo que debiera ser tu nueva realidad? ¿No? Siempre hemos conocido gente que normalmente pone excusas para cada circunstancia, para todo pone excusas, para todo. ¿Qué porque llegó tarde? ¿Qué porque no estudió? ¿Qué porque perdió el trabajo? ¿Qué porque su pareja no se le dio? ¿Qué porque? ¿Te imaginas qué cansado, qué triste, qué tedioso vivir y compartir o tener cerca una persona así, ¿no? Por ejemplo,
para que no pueda, para que este tipo de personas no se hagan, no tomen su responsabilidad, ¿no? Para que no se hagan responsables. Es que te encargué que hicieras tal cosa o te correspondía, ay, es que, ¿qué crees que se me olvidó? No me acordé nadita de que tú me encargaste que hiciera esto. Y entonces te imaginas lo desgastante que se vuelve estar con una persona que evade totalmente sus responsabilidades, una persona totalmente inmadura. Y entonces se van generando problemas a nivel laboral, porque se va a conducir así en su trabajo, se van generando problemas a nivel familiar y sobre todo se van generando este tipo de problemas a nivel personal. Entonces es una persona que realmente no va a funcionar en ninguna de las áreas de su vida. Siempre va a tener problemas o va a estar poniendo pretextos. Tener como pareja a una persona, imagínate en la cuestión familiar, tener como pareja a una persona que hace de los pretextos, manipulaciones, dificultades, problemas o circunstancias, o en determinadas circunstancias, ¿te imaginas el daño que provoca a la persona que esté consigo cerca, que le diga, híjole, es que, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que hoy no me pagaron, no me llegó la quincena. O venía caminando y se me cayó, o me robaron. O sea, hay gente que pone tantas excusas y le parece tan fácil hacerlo. ¿Te imaginas tener una pareja así y que tú no lo hayas detectado y ya con el tiempo detectas estas situaciones? ¿No? Te decía que comprender qué hay detrás de este tipo de personalidad será de gran ayuda para la persona que lo es y para la persona que lo tiene cerca. Porque literalmente son personas mentirosas. Siempre van a estar poniendo el pretexto para no decir la verdad o para no enfrentar la verdad o para no enfrentar el miedo que está sintiendo por lo que pudiera hacer, ¿no? Por ejemplo, el hecho de levantarse a trabajar todos los días, el hecho de tener un horario, un jefe, ¿no? Todo eso le pesa, ¿no? No solo para poder manejarlas o para poder entenderlas mejor, sino también para favorecerse a sí mismo en la medida que sea posible. Se pueden generar estrategias conscientes para que cada uno que ya detectó qué excusas pone o en qué ocasiones pone excusas o en qué momentos utiliza las excusas o en qué circunstancias utiliza las excusas. Es importante que cada uno de nosotros se conozca para saber y darme cuenta por qué pongo excusas y por qué no enfrento las cosas, por qué no enfrento lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Y entonces cuando tú te empiezas a conocer, cuando tú te empiezas a dar cuenta qué pasa contigo, entonces podrás cambiar esa conducta y podrás darte cuenta que eso puede ser diferente, lo que estás viviendo puede ser distinto, puede ser diferente, ¿no? Entonces, el que tú tengas esa, ¿cómo se llama? Esa voluntad de poder y querer manejar las excusas sería fabuloso, porque primero pensarías, ¿en qué momento yo pongo excusas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Como lo que yo te manejaba, lo que yo te decía. Tengo que darme cuenta por qué estoy poniendo excusas. Debo pensar, ¿por qué le dije a mi amiga que no quería salir a comer ese día? ¿Por qué le dije? Y la verdad es que porque tenía flojera, no era porque estaba enferma. Pero el que cada quien se mire y cada quien se vaya dando cuenta por qué pone sus excusas, entonces nos permitirá poderlas manejar
y poderlas llevar hacia un camino diferente y poder enfrentar la verdad de lo que está ocurriendo en cada uno de nosotros, de lo que está ocurriendo en ti. Y entonces podrías razonar por qué no deberías hacer esas excusas, por qué no deberías ponerlas, ¿no? Te darías cuenta de los riesgos que corres al poner esas excusas, porque igual y te pueden descubrir, ¿no? O por ejemplo, cuando dices es que no puedo bajar de peso, no es para mí, yo nunca me voy a ver como me quiero ver, como yo me merezco ver, entonces termina por debilitarse la idea de lo que quieres hacer y terminas por creerte lo que estás pensando, lo que estás creyendo que esa es la verdad, ¿no? Porque el cerebro empieza a dominar esa idea y te sigues quedando en el mismo lugar y te sigues quedando en la misma situación y te sigues quedando siendo infeliz y te sigues quedando de esa forma. Y no tienes la valentía para enfrentar el cambio, para enfrentar la transformación, para salirte de la zona de confort y a ver qué pasa si me salgo de esto, qué va a pasar, qué me puede ocurrir, ¿no? Y entonces las excusas que inventa el cerebro, pues tienen un objetivo, que no acciones, que no tomes una decisión. Y lo peor de todo, que tú te lo crees, te crees lo que está diciendo, ¿no? Aunque sientas que te estás fallando a ti mismo, a ti misma, te crees lo que pensaste. Y cuando ya desististe de lo que querías hacer, como que te sientes un poquito mal, pero prefieres como que olvidar la situación para que al rato se me olvida, acomodas en otro momento las cosas en tu mente y entonces seguimos en la misma que siempre. Y entonces te sigues privando de sentirte feliz, te sigues privando de hacerte responsable, te sigues privando de sentirte pleno o plena, porque te sigues quedando en esa zona de confort, la zona que tú conoces. ¿Por qué? Porque te da miedo lo desconocido, porque te da miedo enfrentar algo que no sabes. ¿Por qué? Porque nunca lo has hecho, porque nunca has probado darte cuenta que no pasa nada, ¿no? Y entonces ya no supe si sé enfrentar mis miedos o no los sé enfrentar, me quedé ahí. Y entonces si no te arriesgas y no te haces responsable de ti, imagínate, entonces ¿quién lo va a hacer, no? En ocasiones las personas, les decía, por eso es un arte, te vuelves tan bueno haciendo excusas que logras convencer a todos de lo que estás diciendo. Y evitas que te confronten, evitas que te señalen, evitas que te critiquen, evitas todo eso que podría pasar convenciendo a los demás de lo que tú estás diciendo. Te vendes como una víctima de las circunstancias y las personas te compran la idea, ¿no? Es que perdí mi trabajo porque este jefe que me tocó también es muy malo, es igualito al de los 5 trabajos anteriores. Y entonces cuando dices, qué extraño, ¿no? Porque muchas veces las personas que estamos cerca sí nos damos cuenta, ¿no? Qué extraño que en sus otros trabajos ocurría lo mismo, el patrón se repite. Qué raro que tenga tan mala suerte esta persona, ¿no? Porque de todos lados lo corren, ¿no? Tienes que identificar también los tipos de excusas que vas diciendo, lo que vas transcurriendo en el transcurso de tu vida o de tu día, qué tipos de excusas pones. Por ejemplo, yo te digo que ponía para no salir y para quedarme ahí donde estaba y para no experimentar nada más, para no gastar o no sé, vete a saber qué sentía. Yo decía que estaba enferma, ¿te acuerdas que te dije que les decía que me dolía el estómago? Esos son tipos de excusas. ¿Qué tipos de excusas pones tú? Por ejemplo, continuamente dices que no tienes dinero, que no tienes tiempo, fíjate, es el tiempo, el dinero, la enfermedad, es que se me olvidó, es que no tengo con quién dejar a mis hijos, bueno, pues es que yo soy así, pero ¿qué irán a decir los demás? Es que esto no va a funcionar.
bueno, lo hice, pero lo hice sin querer. Alcancé a anotar 10, pero tú puedes poner la infinidad de excusas que existen para no hacer lo que tengo que hacer, para no enfrentar lo que debo enfrentar, ¿vale? Entonces imagínate, si no tengo tiempo, no tengo dinero, me siento enferma, se me olvidó, no puedo dejar solos a mis hijos, es que yo soy así, ¿qué van a pensar y qué van a decir los demás? Esto no va a funcionar, lo hice sin querer y entonces la culpa siempre es del otro. Entonces no me hago responsable de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo creo, ¿no? Y entonces siempre voy a estar diciendo que los otros tuvieron la culpa, los otros tuvieron que ver en lo que yo decidí. Pero realmente no fue una decisión, fue una manipulación para manejar las cosas a mi favor. Y entonces, con el tiempo te darás cuenta que te falta compromiso, que estás pagando consecuencias, que no tienes compromiso ni contigo mismo y entonces no vas a tener compromisos con los demás. Jamás lo vas a lograr, ¿no? Es inevitable porque es normal sentir miedo frente a un reto. No está mal sentir miedo frente a algo que vamos a hacer. Es inevitable sentirlo. Está bien sentirlo. Tienes que saber que está bien sentir ese miedo y también está bien sobreponerse a ese miedo, ¿no? Y entonces cuando sientas algo, es ponerte a pensar, ¿me será útil esta actitud? ¿Será que qué actitud debo tener frente a esto que estoy sintiendo, frente a esto que voy a decir, frente a esto que estoy haciendo? ¿Qué actitud puedo tomar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Nunca des la excusa de inmediato. Lo primero que puedes hacer para solucionar esto es ir deteniendo las excusas, ir deteniendo qué puede suceder en el momento en que tú pongas esa excusa, de qué te estás privando tú mismo, tú misma. ¿Qué estás haciendo contigo cuando pones esa excusa? Y entonces si tú la detectas, puedes detenerla, puedes pararla y puedes esperar para dar una respuesta. ¿Por qué razón? Porque las excusas postergan la felicidad, postergan tu plenitud, postergan tus logros, postergan tus proyectos. Siempre los tendrán otros, pero tú no, jamás. ¿Qué excusas le digo a los demás? Pregúntate, haz tu lista para no hacer eso que quieres y deseas. ¿Qué excusas me digo y qué excusas le digo al otro? Eso que te haría sentir mejor contigo, no importa lo que sea, pero lo postergas. ¿Por qué no enfrentas algo para que eso que enfrentes logres sentir esa satisfacción? Es como cuando calculas dar un brinco y dices, ¿lo podré dar o no lo podré dar? Y tienes miedo como de hacerlo, pero al final te das cuenta que cuando te aventaste a hacerlo, pudiste pasar del otro lado, no te caíste y todo estuvo bien. ¿Sí o no? Y entonces esa felicidad y esa satisfacción que te da el lograr lo que tú quieres lograr, está genial, pero nunca te has dado la oportunidad de probar qué se siente. Prefieres poner excusas y prefieres detenerte. Lo que te quiero decir es que vale la pena enfrentar ese miedo. Todo va a ser mejor que seguirte mintiendo a ti mismo. Todo va a ser mejor que seguir creyendo que no vas a poder lograrlo. El camino hacia la felicidad es la honestidad hacia contigo mismo para lograr tu propio crecimiento. Pero primero tienes que empezar a detectar cómo puedo iniciar sintiéndome feliz, siendo honesto conmigo y qué excusas pongo para poder crecer.
Y al crecer te vas a dar cuenta que no es lo mismo, porque solamente un niño asustado, preocupado, está poniendo excusas para no avanzar, para no crecer, para no sentirse pleno, para no sentirse feliz. Entonces, pues el día de hoy te quiero agradecer el que hayas estado en este programa, el que hayas estado en este momento acompañándome, escuchándome. Es un tema muy importante, muy interesante, pero bueno, por esta vez lo vamos a finalizar. Te saluda y te acompaña psicoterapeuta Mari Fabián. Y por el día de hoy es todo. Muchas gracias. Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio.